Le agradezco mucho a la doctora Lauriane Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por la Universidad de Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Con gusto estar nuevamente en el programa. Gracias, como siempre es un gusto escucharte. Doctora, pues la vacunación ya no importa tanto que lleguen las vacunas, de por sí no llegan a cuentagotas, pero si la distribución y la aplicación es un desastre, pues vamos de mal en peor. Ay, bueno, pues sí, se necesita tener un plan, una estrategia realmente seria. Parece que tantas partes del plan o estrategia, si le quieren llamar así, de vacunación, están haciéndose sobre la marcha bajo preceptos como de improvisación. Y esto no es algo que vaya a marchar bien con la improvisación. Mire, lo que ocurre aquí es que es muy importante que en un país como México, en donde no se tiene sentada una estrategia clara de contención de los contagios se están dispersando de manera rampante entre la comunidad. Tenemos ahora dispersándose las variantes del virus que son más contagiosas, que pueden llegar a ser más virulentas, que van a causar más problemas. Entonces estamos como en un reloj, en un TikTok contra el tiempo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, Japón se ha tardado su tiempo en echar a andar su plan de vacunación, pero Japón es un país en donde tiene muy bien controlada la pandemia, ¿no? Lo mismo Taiwán, Vietnam. En Asia, de hecho, curiosamente, países que han llevado muy bien el control de los contagios, se están tomando su tiempo para iniciar la vacunación, pero bueno, es que ya no reportan muertes, ¿no? O sea, lo pueden hacer así. Ahora México es lo mismo que Estados Unidos, es una carrera contra el tiempo, nada más que Estados Unidos sí, con el cambio de administración, se vino un cambio importantísimo en la respuesta contra la pandemia, en donde Estados Unidos hizo primero lo que Trump debió de haber hecho desde el principio, que era no solamente hacer un montonal de pruebas sin ton ni son, sino establecer una estrategia de contención clara. Con esas pruebas, hacer rastro de contactos, aislar a las personas, instruir correctamente a la población, por ejemplo, sobre el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados, etcétera, ¿no? Todo esto ha empezado a tener un efecto muy positivo en el número de casos y defunciones que Estados Unidos reporta. A la par, están metiendo un acelerador realmente importante en su campaña de vacunación. Entonces, estas dos cosas de la mano, finalmente se augura unos meses hacia adelante mucho más promisorios en términos del desarrollo de la pandemia para Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en México? Es decir, si se va a utilizar la vacunación como estrategia de control de la pandemia, pues necesitamos un plan mucho más serio. No hacemos contención de contagios y la vacunación va muy lenta y va improvisada. Entonces, no hay una cosa, no hay la otra. Necesitamos hacer algo antes de que esto se vuelva más catastrófico. Parece que nos dormimos como en los laureles de que, fíjense que están disminuyendo los casos. Hay que hacer un análisis serio de esta supuesta disminución de casos, cuando nuestro país empieza a hacer muchas menos pruebas, y entonces la disminución de casos va de la mano con la disminución de pruebas. Cuando en nuestro país ahora cada vez se hacen menos pruebas de PCR y cada vez más pruebas de antígenos. Es que es increíble, doctor, es increíble. O sea, si pudiéramos escribir un manual de cómo hacerlo todo mal, todo al revés, en términos de las pruebas, de la información, ahora de la vacunación, pero nos podríamos detener en cada uno de los rubros. México podría redactar ese manual. Todo lo hemos hecho mal. Ahora, están llegando algunas vacunas, llegan distintos cargamentos de diferentes vacunas, de diferentes tamaños, están avaladas para su uso de emergencia en México, la de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik V. Y de una alcaldía a otra pues, se van aplicando las que llegan, ¿no? En Ecatepec son las de Sinovac, en la Ciudad de México mañana comenzaron a aplicarse vacunas Sputnik, la semana pasada fueron AstraZeneca. ¿Qué tan deseable es esto y cuál es la diferencia, doctora? Tú que has revisado lo que hay, la publicación, digamos, médica, técnica en torno a estas vacunas, ¿qué tan serias son cada una de estas vacunas? Porque ahí también radica una parte de la desconfianza de la población. Sí, claro. Lo que pasa es que parece que nos llegan vacunas de chile de dulce y de manteca, dependiendo de la conveniencia que se les ocurre, ¿no? Si hay un país que hoy nos dona vacunas, las recibimos, si hay otro, o sea, esta vacuna de Sinovac tiene una eficacia muy baja, ¿no?
O sea, no es decir que no hay evidencias de que la vacuna tenga problemas de seguridad, pero sí tiene una eficacia baja, y cuando se escucha a la población decir cosas como, bueno, pues ya ni modo, aquí en México lo que nos llegue es bueno, yo creo que es muy lamentable que se tome esa actitud. O sea, existe una razón clara por la cual en Estados Unidos solo están vacunando con Pfizer y con Moderna, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no es así de sencillo. Van a vacunar en Ecatepec. ¿Por qué en Ecatepec les toca esta vacuna de Sinovac, por ejemplo? Que tiene una eficacia muy baja. En Ecatepec los contagios están altísimos, es decir, tienen un problema altísimo de contagios. Entonces, en donde tienen el peor problema, están metiendo la vacuna menos eficaz. No sé qué lógica puede venir detrás de esto, ¿no? Es decir, y empezar, por ejemplo, con poblaciones, porque en México la población que más se infecta y se muere de COVID-19 es la población económicamente activa, esas personas que van entre 30 y 65 años más o menos de edad. ¿Por qué se deja a ellos hasta el final, no? Y entonces empieza a vacunar otras poblaciones. No se ha terminado de vacunar al personal de la salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces es realmente muy lamentable, porque en nuestro país, donde no tenemos una estrategia de contención, la vacunación puede servir como una herramienta de control de la pandemia, pero no si pretenden utilizar la vacunación como para hacer cuestiones de proselitismo electoral, en donde vamos a vacunar a los más marginados, a los más olvidados. Todo eso suena bien en el discurso demagógico, pero esto no va a impactar entonces sobre el desarrollo de la pandemia, porque donde tienen que ir a vacunar es donde hay más contagios, y donde hay más contagios tienen que vacunar con las vacunas más eficaces. Es decir, las más efectivas. Y además de manera más rápida y efectiva, ¿no? Porque acá estamos viendo que en Ecatepec, digamos, el pronóstico más alentador habla de 21 días para vacunar, 3 semanas. Ayer, con los números que se aplicaron, las dosis que fueron colocadas a personas, 464 por hora, se van a tardar 48 días, doctor. Uno pensaría, pues, que están listos para sacar esto, vámonos, en 2, 3, 4, en 5 días, en una semana. No, bueno, pues cuando nos han estado diciendo que están súper preparados para todo el tiempo se la han pasado diciendo, no, estamos súper preparados para todo lo hemos previsto. Nada más que da la casualidad que, por ejemplo, el día que llegaron las vacunas, incluso al día siguiente la doctora Sheinbaum salió a decir, no, pues es que no lo previmos bien, ahora sí ya vemos que necesitamos para vacunar a adultos mayores unas sillitas donde se sienten, porque van a esperar 4 horas en el sol, ¿no? O sea, bueno, pues si lo tienen planeado, pues, ¿dónde está la planeación? Porque no se nota, ¿no? Y lo lamentable es que sí estamos en un país en donde urge que la vacunación, más allá de, bueno, gracias, que nos llegue lo que sea, cuando sea, no, es que aquí nos urge más que en otras partes, como en Taiwán, que la estrategia de vacunación se haga expedita, rápida, seria, con un plan que digan, o sea, ¿por qué esta vacuna aquí, por qué la otra allá? Es decir, y abordar las poblaciones que más se están infectando, tanto en localización como en grupos de edad, vamos a decir, ¿no? O grupos poblacionales. Esta es la única manera de que la vacunación funcione como una herramienta de control de la pandemia. De lo contrario, pues vamos a ver el efecto de la vacunación ocurrir dentro de 2 años o 3 años, lo cual, pues sí está bien, pero no está bien para salvar las 1,000 personas que se van a morir hoy, ¿verdad? Y mañana y pasado, y cada día se está muriendo en México entre 1,000 y 1,800 personas, cada día. Entonces, bueno, nada más hay que hacer cuentas de cuántos muertos vamos a tener de aquí al verano o de aquí a diciembre. Y que no se nos olvide eso, doctora, porque de pronto ahora estamos ya todos enfocados en la vacunación atropellada, caótica, desorganizada, pero ahí está la cifra de muertes, ahí están los mexicanos fallecidos y ahí está el fracaso de la estrategia. A propósito de eso, Hugo López-Gatell habló en algún momento hace meses de 60,000 muertos como el escenario más catastrófico. Estamos por encima de las 180,000 defunciones, doctora. ¿Qué palabra le ponemos entonces ya a ese escenario en el que vivimos? Además es el escenario, digamos, oficial, que sabemos no es el real. Sí, bueno, pues ya se nos acabaron los calificativos, se acabó la forma de decir cómo, porque tiene tantas palabras y algunas no son clasificación A, para definir exactamente esto que está pasando, ¿no? Se siguen sumando los muertos, eso es lo que pasa aquí, que hay muchos distractores por cuestiones electorales, por cuestiones políticas, por muchas cuestiones que interesan poco, pero lo que sí interesa es esto, que en México se siguen enfermando todos los días gente y se sigue muriendo cada día más de 1,000 personas. Entonces, pues sí, hay todos estos distractores, que la vacunación, que no, o sea,
lo que necesitamos ahorita es detener estas muertes que se siguen dando en nuestro país. Y claro, más de 180,000, cuando dijeron 60,000 era catastrófico, pues ¿qué calificativo le podemos poner a eso? Creo que cada vez brinca más la palabra criminal, ¿verdad? Como Pues sí. un calificativo posible a lo que está pasando. Pues sí. Porque seguir dejando que se sumen muertes sin hacer algo concretamente para detenerlo, más que prometer y prometer y prometer, pues yo creo que sí, cada vez la palabra criminal suena más acertada, ¿no? Totalmente, totalmente. Doctora, como siempre es un gusto escucharte. Gracias, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, un placer. Que Gracias. estén muy bien, buenas Igualmente, tardes. buenas tardes. Laurian Ximénez Fibi, doctora por Harvard, experta en estos asuntos.